Bueno, estoy muy contento. Fue un hermoso encuentro el de ayer con esta obra. Uno cuando escribe tiene ganas que rebote, que a la gente le guste y que en este caso fue un grupo muy interesante de personas de distintos sectores y organizaciones, gente suelta, pero la charla fue muy nutritiva, fue muy interesante y eso, ya con eso me doy por pagado, digamos, porque la idea del trabajo es generar conversaciones respecto de los derechos, reflexionar sobre las estrategias para lograrlos, quitar la idea de que los derechos son algo muy técnico, específico para el mundo jurídico, cuando en realidad todos ejercemos o necesitamos de los derechos para una vida digna. Y bueno, en la provincia de Chubut hay importantes historias de luchas que demuestran que el protagonismo es de los titulares de esos derechos. Así que muy contento por mi paso por Comodoro. Sí, si bien cada ciudad, porque ya hemos estado en Trelew, en Madrid, en Esquel y ahora es la cuarta ciudad que recorro, cada ciudad tiene su problemática o su perfil. Hay ejes comunes y creo que la necesidad de entender cómo es más efectiva una lucha, la necesidad de la voluntad de revisar estrategias, que es algo que el trabajo trata de animar. Es decir, tenemos que reconocer cuáles son las batallas que ganamos y cuáles las que no, y las que se ganaron, por qué se ganaron, y un poco despejar la idea de que hay una receta y bueno, es la calle, o bueno, son los juicios. En realidad, la verdad es que ninguna lucha se gana sin una estrategia bien compleja que la comunidad sabe, conoce y lo que no siempre está sistematizado, ordenado para poder verlo, y un poco ese sería, ojalá sería mi aporte o un aporte. Y sí, hay preocupación por la situación de la justicia, del Poder Judicial en la provincia. Por supuesto, la gran preocupación es el avance extractivista, furibundo que está promoviendo el gobierno provincial y nacional, y que tiene como víctimas, como destinatarios, comunidades indígenas, pobladores rurales, el ambiente como posible pasivo, ¿no? Y en un contexto donde hay mucha censura, hay mucha dificultad para que las voces sean escuchadas. Así que hay una preocupación un poco por estos temas, y también creo que hay una preocupación política por la dificultad para que la representación política funcione, o por el enojo que hay con dirigentes y dirigentes del mundo de la política, lo cual también lleva a una devolución de pelota, que es decir, bueno, está bien, los dirigentes que criticamos no nos representan, y ¿qué hacemos nosotros como militantes, como vecinos, como chubutenses para pinchar, digamos, ahí? No para quedar en una posición pasiva y de queja, sino para pasar a un lugar más interesante. Lo que hemos visto en los últimos meses es una serie de modificaciones normativas, institucionales y políticas que dan cuenta de una clara voluntad por parte del Ejecutivo Provincial de allanar el camino hacia ciertos negocios donde el extractivismo es el denominador común, y que efectivamente en las comunidades indígenas podrían registrar 5 o 6 leyes dictadas en los últimos tiempos que son amenazas, ¿no? Indudablemente son amenazas. La ley que modifica los desalojos en el Código Civil y Comercial, como que hace desalojos express, la ley que permite que ante la mera apertura de investigación se pueda pedir la devolución, la restitución de un inmueble, el Código Procesal Penal, las 3 leyes votadas en febrero, la que modifica el registro de comunidades indígenas, la que crea la Comisión de Tierras Indígenas, o por lo menos reglamenta cómo se conforma la Comisión de Tierras Indígenas, y la que establece nada menos que la norma de consulta para los pueblos indígenas. Todas estas normas, nombré 5,
fueron realizadas sin ningún tipo de consulta a las comunidades indígenas y en un marco de preocupante avance, como decía hace un rato, de una perspectiva de explotación del territorio, una perspectiva de uso del espacio que es común, que es una perspectiva sumamente extractivista, sumamente, digamos, de intervención en los territorios y de modificación del escenario, donde el hábitat de mucha gente, comunidades, pueblos, personas. Así que efectivamente hay un avance que tiene un andamiaje jurídico muy robusto, que también se completa con ciertas designaciones en cargos clave, como lo son la cabeza del Poder Judicial de Chubut, el Superior Tribunal de Justicia, que se completó en los últimos meses, y con una, digamos, una práctica por parte del gobierno provincial de amenazar no solamente a los defensores ambientales, a las comunidades indígenas, amenazarlas y digamos, anunciarles males que se van a desarrollar a quienes son los que defienden los territorios, los que defienden, los que se oponen a estas políticas, sino también amenazar a los jueces, que no estén alineados con esta lógica intimidatoria, esta lógica de coacción a todo aquel que se opone a su proyecto. Entonces, no solamente es un proyecto completamente inconsulto y de avance extractivista sobre los territorios, sino que también es un proyecto peligroso en términos democráticos, en términos de libertades públicas, en términos de que hay gente presa con motivo de estas avanzadas. Efectivamente es sumamente preocupante y no es una norma, no es un cambio, hay un sistema normativo, político, institucional que está retocándose con este objetivo. La provincia de Chubut, a diferencia de otros lugares del país, no ha tenido una clara configuración de actores en el mundo indígena, por ejemplo, con orgánicas suficientes como para asumir la representación del pueblo, digamos, o por lo menos yo no lo he notado. Y ahí uno ve como reclamos más dispersos, intentos que no terminan de consolidarse, pero sí veo en el último tiempo una actitud de algunos referentes importantes, de algunos, Huerquén, Lonco, distintas comunidades, con más claridad respecto de cómo dialogar con el Estado, cómo dialogar con posibles aliados. Incluso se nota en el discurso, es un discurso con más mirada política, como a mí me da la impresión, pero no tengo cómo fundamentarlo, cómo sostenerlo, pero el olfato me dice que hay un reconocimiento del mundo mapuche, del pueblo mapuche de la provincia de Chubut, de sus referentes, de sus autoridades, una mayor comprensión de cómo funciona el sistema político, de cuáles son las chances que tienen de defender sus intereses, sus derechos, y saben que no es en soledad, que es con otros sectores, que es abriendo la mirada. Yo noto un proceso, aunque está todo disperso, no en el mundo indígena, en todas las resistencias, en todos los movimientos, es un momento oscuro para esos espacios. Estos momentos también son momentos donde a veces maduran algunas ideas que son potentes para una etapa posterior. Yo tengo esperanza en que entonces el pueblo mapuche, el pueblo tehuelche y sus actores están en un camino que no tiene por qué ser un camino de unidad política como lo conocemos occidentalmente, pero sí hay un camino de progreso, de discusión, de avance, digamos, yo noto una mayor calidad en las posiciones, en los planteos, en los diálogos, y eso no solamente me parece necesario, sino que me parece muy auspicioso para empezar a encontrar otras formas de lucha, de diálogo, etc. Hay una gran preocupación por cómo el mundo se está transformando y cómo las nuevas tecnologías, las redes sociales, inteligencia artificial, etcétera, están ingresando en nuestra vida cotidiana, transformando todo. Y hay
compañeros y compañeras que terminan desorientándose y pensando que la única batalla que sirve es darla en esos términos, en los términos de las redes sociales, del mundo virtual. Yo no digo que no haya que tomarlo en cuenta, que no haya que aprender sobre eso, que no haya que utilizar esos mecanismos o esos formatos, pero lo que me parece que la única forma de salir de la trampa que nos propone el actual sistema mundial de comunicación y de dominación en materia de lo virtual es recuperar el vínculo personal, recuperar la posibilidad de estar sin energía eléctrica y al aire libre, tomar un mate, conversar con nuestros vecinos y vecinas, leer un libro, hablar sobre las ideas, ¿no? Porque el mundo virtual no nos permite hablar de las ideas, es un mundo demasiado veloz donde una palabra alcanza para una discusión que no conduce a nada. Y sin embargo la provincia del Chubut tiene historia rica en resistencias, en luchas, en distintas mecánicas de trabajo, de recorrido, y es muy diversa la provincia. Tiene muchas regiones, tiene muchos sectores, tiene pueblos, tiene colectividades, tiene historia. Entonces, a mí me parece que sí, el papel, el libro, el desconectarse, no digo siempre, pero en algunos momentos, reconectarse con nuestros vínculos personales, es la única forma de dar una batalla más o menos seria a esa nueva normalidad que nos proponen. Y repito, traigo una herramienta que tiene siglos, y reivindico esa herramienta porque creo que todavía tiene sentido y ojalá que las comunidades en distintos lugares de la provincia, bibliotecas populares, puedan contar con el material que por supuesto está a disposición, solo falta que me escriban y se los puedo enviar o podemos ver cómo arrimarlo, porque en todos esos lugares, además de las redes sociales, la información frenética, tiene que llegar la inspiración para juntarse y conversar. Y sí, soy un militante de los libros en papel, soy un militante del cara a cara, soy un militante de recuperar nuestros vínculos a escala humana y a escala. Y en ese sentido me parece que el pueblo mapuche lo tiene claro. O sea, esto quizá probablemente es algo que aprendí trabajando con miembros del pueblo mapuche, porque no hay manera que vos puedas conocer, por ejemplo, los conflictos de una comunidad si no hablás con sus referentes en su propio espacio, si no dialogás, si no compartís el mismo aire, digamos, si no vas a su casa, si no comprendés cómo vive en el mundo. Y esto no solamente se aplica para el pueblo mapuche, es algo que podemos aprender del pueblo mapuche para la realidad en general. No, agradecer mucho a la ciudad de Comodoro, a la Cátedra Libre de Pueblos Originarios y Migrantes y Afrodescendientes, a los amigos y amigas que han venido a acompañarme en este trabajo que ya no es solo sobre derechos indígenas, que abre un poco la mirada a otras cosas, pero que tiene mucho que ver con estas luchas que acompañamos.